la cabeza. A ver, repítelo conmigo. Córtale la cabeza. ¿Se te hace conocida esa frase? ¿En cuál? A ver. Alicia en el País de las Maravillas, justamente sale esa frase de que para todo se enoja, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? La reina roja, ¿verdad? ¿Sí, la reina roja? Sí. La reina roja se enoja por todo, ¿verdad? Empieza a hablar en voz alta, empieza a regañar a sus sirvientes y a lo que no le parezca, que le corten la cabeza. Justamente de ahí viene, de ahí se inspiró. Bien, córtale la cabeza. Vamos a ver tres cosas que aprendemos de esta parte de la escritura, de Mateo capítulo 14, versículos 1 al 12. Primer punto. Córtale la cabeza al pecado. Córtale la cabeza al pecado. Nuevamente voy a leer versículos 3 al 5. Dice, y pongamos mucha atención, dice, pues Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor para su esposa. ¿Quién fue el de la idea? ¿Herodes? ¿Qué dice ahí el versículo 3? Como un favor para su esposa, porque ya tenía harto Juan a Herodías, la esposa, que ni esposa era, pero bueno. Herodías, ex esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Juan venía diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con ella. Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio, porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Ok, ¿qué vemos aquí en estos primeros versículos? Pues vemos un pecado muy fuerte, ¿verdad? Muy grande. Para empezar, pues hay que recordar quién es Juan. Está hablando aquí de Juan el Bautista. ¿Qué sabemos de Juan el Bautista? Es aquel que iba a preparar el camino para el Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Cómo era Juan el Bautista? Era una persona que tenía mucha elocuencia, que tenía mucha presencia. No, al menos la Biblia no deja ver eso. ¿Sí? ¿Quién es Juan el Bautista? ¿Cómo lo describe la palabra de Dios? Voz que clama en el desierto, dice de él, ¿verdad? Vestido ¿cómo? De pieles de animales. Imagínate que pasara por este lugar alguien gritando, ¿sí? Y lo observas y ves así como que es, ¿cómo le dicen? Andrajoso, ¿cómo? Andrajoso, gracias. ¿Sí? Pero que viene gritando grandes verdades. ¿Sí? Arrepentidos, ¿cuáles eran las palabras que él usaba? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y le decía a los fariseos, ¿verdad? Generación de víboras. ¿Sí? ¿Quién les está diciendo las cosas para que se arrepientan, verdad? Y les tiraba duro. Bueno, pues también le tiraba duro precisamente a Herodes. ¿Quién era Herodes? El gobernador. ¿Sí? Alguien de mucho rango al cual estaban diciendo también sus verdades. Y no solamente Herodes, sino también a la que había tomado por esposa. ¿Quién era? Herodías. Que anteriormente Herodías estaba casada con el hermano de Herodes. O sea, ¿quién era ella? Su cuñada. ¡Wow! Juan el Bautista, clamando esa voz en el desierto, diciéndole a las personas, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora Herodes estaba escuchando y Herodías también estaba escuchando, pero hay algo que no les gustó, ¿verdad? Por lo tanto, Herodías le estuvo calentando la cabeza ahí a Herodes, ¿verdad? Encierra a ese hombre para que deje de estar gritando cosas. ¿Pero estaba gritando cosas? No, estaba gritando verdades. ¿Qué le estaba diciendo a Herodes? No está bien que te cases con esa mujer. ¿Sí? Hoy en día se están destruyendo muchos matrimonios. ¿Sí? Y es la misma voz que sigue clamando en el desierto. Y es la palabra de Dios, el mensaje del Señor Jesucristo, que tanto lo vemos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es el mismo mensaje. Le estaba reclamando aquí a Herodes que por qué se iba a casar con ella.
No solo, imagínense, Herodes se enamoró prácticamente de su cuñada. Sí, quizás su hermano, no recuerdo cómo se llama su hermano. ¿Perdón? No. Su hermano dijo, pues ya no quiero esta mujer, ¿verdad? ¿Sí? Y su hermano le dijo, pues a mí sí me gusta. Error. Y cambiaban de esposa como cambiar de calcetines, ¿verdad? Y esto no es bueno delante de los ojos de Dios. Aquí había un pecado, y si Juan el Bautista lo estaba diciendo, es porque había algo fuerte, ¿verdad? Ahora, Juan el Bautista daba un mensaje, y su mensaje primeramente tenía que ser para con el pueblo judío. Herodes no era judío. Sin embargo, tuvo la oportunidad, aunque era gentil, de escuchar este mensaje de advertencia, ¿verdad? Y lo decía una y otra vez. Yo me lo puedo imaginar cuando es encarcelado, cuando está en el calabozo allí de lo más adentro. Él seguía gritando, ¿sabías esto? Y seguía gritando, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos es cercano. Es algo que nunca dejó de hacer Juan el Bautista. Y esas palabras, estoy seguro que calaban en los oídos de las personas que trabajaban ahí, del mismo emperador, ¿sí? y de las mujeres que también estaban ahí. ¿Quiénes estaban? Herodías y su hija, que también se le conoce como Salomé. Y esto perforaba los oídos. ¿Alguna vez alguna predicación o algún hermano o alguna hermana te ha hecho ver un pecado? Y te ha hecho la advertencia, oye, arrepiéntete, deja ese mal camino, porque si sigues en ese camino vas a obtener la destrucción, vas a quedar lejos de la presencia de Dios. ¿Alguien te lo ha dicho? Te lo estoy diciendo. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos está más cerca que nunca. Herodes había encerrado a Juan por esta razón. Ahora porque Juan, le había dicho, no te cases con ella. Y se lo dijo muchas veces, y a ella también se lo dijo, no te cases con él. Es pecado delante de Dios. Y él dice, ¿verdad? Él es contra la ley de Dios que te cases con ella. Ya había una advertencia ahí. Pero sin embargo vemos que Herodes, pues prácticamente es quien pierde la cabeza, ¿verdad? Déjame decirte que aquí Juan no es el que pierde la cabeza. El que pierde la cabeza primeramente, ¿quién es? Herodes. ¿Por qué? Porque le están diciendo, no hagas eso, o deja de cometer ese pecado, o deja esas cosas que te están haciendo mal. Y así somos muchos de nosotros. Le damos vuelta, ¿sí?, a la verdad de Dios, y nos gusta apapachar el pecado. Y perdemos, como Herodes, la cabeza, ¿verdad? Pecado es pecado. No tiene otro título. ¿Qué es pecado? A ver, yo quiero que sepas bien el concepto y la definición de lo que es pecado. ¿Qué es pecado? A ver, pueden participar tantito. ¿Qué es pecado? ¿Qué entiendes por pecado? Desobediencia a Dios. No hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Qué piensan, niños? Bueno, ya no tan niños. ¿Qué es pecado? Ya lo dijeron. Estar en contra de lo que Dios ha establecido, de la voluntad de Dios. Todo aquello que le roba la honra, la gloria a Dios, se convierte en pecado. Si Dios una vez tras otra te está diciendo y te está advirtiendo algo, y tú simplemente te haces de la vista gorda y del oído y te haces a un lado, es pecado. Dice la palabra, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se convierte en pecado. Y esto desagrada a Dios. Y déjame decirte algo, Dios no va a estar atrás de ti así con un chicotito a ver a qué hora te equivocas para latiguearte. No, Dios no es así. La palabra dice que Dios es amor, pero la palabra dice también que Dios es santo. 3 veces, santo, 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 apartado del mal. Dios dice, bueno, tú quieres perseverar en tu pecado, ¿sí? Me retiro. Y hay consecuencias del pecado, ¿sí o no? Uno mismo cae por su propio pecado. Dice la palabra, Dios no puede ser tentado, ni es tentado por nadie.
Amén. Eso es algo que debemos de entender. Aquí vemos que Herodes, a pesar de tener un poquito, como que una chispita de fe, ¿sí? Muy poquita, termina haciendo su santa voluntad. Dice, no importa. Pecado es pecado. ¿Sí? Yo te invito, hermano, hermana, que no solapes el pecado. Que si reconoces que hay un pecado en tu vida, que se está viendo desobediencia a tus padres, que se está viendo algún conflicto que tú mismo estés generando en tu familia, si estás desobedeciendo a tus autoridades, si estás desobedeciendo las reglas con las que funciona nuestra sociedad, entonces te apartes de ese pecado. Hoy es el momento, hoy es el mejor día para apartarnos de aquello que nos está alejando de la presencia de Dios. No tengas miedo a decir la verdad, ¿sí? No tengas miedo a desenmascarar el pecado en tu vida. Por eso puse este primer título, córtale la cabeza al pecado. ¿Sí? ¿Qué ganó Herodes con cortarle la cabeza a Juan el Bautista? ¿Qué ganó Herodías, su esposa? Su esposa, ¿cómo dicen? Ilegítima. ¿Qué ganó? ¿Qué ganó Juan el Bautista? Mucho. Aún el Señor Jesús, después de que se entera de su muerte, dice unas palabras muy hermosas acerca de él. ¿Qué dijo? Ningún hombre, ¿sí?, sobre la tierra, ni se levantará hombre sobre la tierra tan grande como Juan el Bautista. Y no fueron palabras al aire, ¿eh? Fueron palabras del Señor Jesús. Jesús no decía palabras al aire. Está declarando el Señor Jesús que Juan el Bautista era un hombre grande. ¿Por qué era un hombre grande? Aquí lo estamos viendo precisamente en este primer punto. Porque él atacaba directamente el pecado. Le cortaba la cabeza al pecado. ¿Amén? Ok, punto número 2. Córtale la cabeza a la seducción satánica. Wow, aquí nos profundizamos un poquito más. Córtale la cabeza a la seducción satánica. Versículos 6 y 7. Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que a él le agradó mucho. Entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Muy bien. Aquí, ¿qué es lo que está sucediendo en este segundo punto? Córtale la cabeza a la seducción satánica. Vemos en estos versículos que Herodes iba a tener una fiesta, ¿verdad? Una fiesta importante en donde iba a invitar pues a personas de renombre, ¿verdad? Personas muy importantes, muy influyentes, ¿sí? Y él pues había servido un festín, había servido unos grandes alimentos, ¿no? Un buffet, imagínate el tipo de buffet que se servía en aquel entonces. Era vasto ante un rey, ¿verdad? Y vemos que él estaba dispuesto a hacer. Bueno, en esa fiesta hubo de todo, ¿eh? Hubo desenfreno, hubo música, hubo bailes, ¿sí? Y no eran bailes así como los que conocemos, bueno, así un poquito. Bailes muy sensuales, a tal grado que él mismo es seducido por algo satánico, ¿verdad? ¿Cuál era o qué era lo que el diablo quería desde el principio? Destruir toda obra de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué iba a ganar el diablo con callar a un hombre que no tenía pelos en la lengua, perdón por la expresión, y que iba a decirle las verdades a quien se le pusiera enfrente? Estoy hablando de Juan el Bautista. ¿Acaso no el diablo quería destruirlo? El diablo iba a ocupar cualquier cosa para destruir a Juan el Bautista, para callar la voz de aquel que se levantaba o presentaba el reino de los cielos. ¿Sí? Hay una seducción satánica. Recuerda, siempre que hay un pecado, siempre que algo te atrae, es porque el diablo está detrás. Es porque el diablo te dice, no hagas esto, mira, te lo presento atractivo. Imagínate ya Herodes, imagínatelo ya entrado en copitas.
¿Sí? Imagínatelo, porque no era solamente Salomé la que bailó en ese lugar, sino había muchas bailarinas exóticas en ese lugar. Ya estaban encendidos pues prácticamente los ánimos, la laxidia, muchas cosas, ¿verdad?, sexuales que se estaban moviendo en ese lugar. Y de repente la hija de Herodías, vamos a leer nuevamente el versículo 6, pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, o sea, la ex cuñada, ¿sí?, ahora su hija, que era de él, sobrina tanto de su hermano como de él. Bueno, eran familiares, ¿sí? Dice ahí, pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que a él le despertó sus emociones. Voy a cambiar aquí la palabra, y hay algunas versiones que sí lo cambian, Le agradó mucho. Imagínate cómo quedó con el baile o la danza que hizo Salomé. ¿Sí? ¿No era el león de Salomé? No. Tanto que entonces el versículo 7 dice, entonces Herodes le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que pidiera. Imagínate, estaba en su éxtasis, estaba en su emoción, ¿sí? Y despertó tantas emociones en él que no le importaba nada. Le dijo, si algunas versiones dicen, si es posible la mitad de mi reino, te lo doy. ¿Sí? ¿Qué estaba despertando en él? A ver, echa a andarte una frase. ¿No es acaso que también quería estar con ella, la sexualidad, ¿no? Una cosa dejará otra. Ahora aquí vemos la esposa de Herodías, no era nada tonta. ¿Sí? Se fue con el pez más gordo, ¿verdad? En este caso dejó a su esposo y se fue con Herodes. Pero ella todavía quería más ambición, pero había algo que le estorbaba. ¿Quién era? Juan el Bautista. Pero no era solamente Juan el Bautista, sino las palabras que él decía. Están en pecado, no se pueden casar, es contra la ley de Dios que te cases con ella, le decía una y otra vez, ¿verdad? Y estaba harta Herodías de esto, ¿verdad? Herodías estaba siendo usada ¿por quién? Por Satanás, ¿sí? Así es que el diablo ha usado y va a seguir usando para seducir a un hombre que esta misma seducción satánica, ¿sí? Por medio de los ojos al hombre entra el pecado, ¿sí? Y se dice en la historia, ¿verdad?, que muchos hombres han caído por esta misma razón, ¿o no? Así es que Herodes nuevamente cae. Le agradó mucho a Herodes y a sus invitados, no solamente a Herodes. Imagínate cómo estaba el ambiente en esa fiesta, en ese cumpleaños, ¿sí? Al desenfreno, al desborde, y él en su mal juicio dice, pídeme lo que quieras, pero gritándolo, ¿verdad? ¿Has escuchado a alguna persona importante en una fiesta? ¿Sí? ¿Ya ha entrado en copitas? Empieza a gritar, empieza a decir de cosas, ¿verdad? Y le dice prácticamente a la hija de Herodías, pídeme lo que quieras, pero lo dijo gritando, ¿verdad? Pídeme lo que quieras. Sí, tengo tanto, soy poderoso. Pídeme lo que quieras, que a una mitad de mi reino te lo voy a dar. ¿Sí? Dijo, de aquí soy, Herodías, ¿verdad? Aquí está lo que necesitaba. Versículo 7. Entonces le prometió con juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Bien, entonces debemos de cortarle la cabeza a cualquier seducción satánica. ¿Tú puedes reconocer en este momento en tu vida alguna seducción satánica? Te lo voy a poner más fácil. ¿Habrá algo en tu vida que le está robando la gloria a Dios? ¿Que le está robando de tu tiempo, el tiempo que debes de tener con Dios? ¿Habrá algo, algún pecado, algún vicio que estás teniendo en tu vida que le está robando la gloria a Dios? Ten cuidado, porque esa es una seducción satánica. Recuerda que el diablo quiere venir, robar, hurtar, destruir, ¿sí? Que no tengas ninguna relación con Cristo Jesús, que no te congregues, que no ores, que no leas la Biblia,
¿sí? Y muchas cosas que puedes tener en tu relación con Dios, ¿verdad? ¿Algo está robando? Quizás entre semana, ¿verdad? El tiempo de oración que estamos teniendo. Te puede robar el tiempo la tele, una seducción satánica muy fuerte. Puede ser el mismo internet, las redes sociales, ¿sí? Ojo, con un mal uso, porque nosotros lo vamos a ver buenos. Pero habrá algo que está robando, algo que te está seduciendo para que no tomes ese tiempo con Dios. Como decía la reina roja, córtale la cabeza. ¿Sí? En este momento decide cortarle la cabeza al pecado, cortarle la cabeza a esa seducción satánica. ¿Amén? ¿Lo vamos a hacer? ¿No? ¿Quién dice amén? Ay. Ok, punto número 3. Córtale la cabeza a las malas influencias. Córtale la cabeza a las malas influencias. ¿Tienes alguna mala influencia? ¿Alguien te está diciendo que hagas algo que no está bien? ¿Alguien te está induciendo a gastarte tu tiempo en algo que no está bien? Vamos a ver qué dice versículo 6 nuevamente. Perdón, versículos 8. Dice, impresionada por su madre, la joven dijo, quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho, pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, dio las órdenes necesarias. Así fue que decapitaron a Juan en la prisión. Muy bien, el versículo 8 nuevamente. ¿Presionada por quién? Aquí ya la hija acaba de bailar, hizo lo mejor que pudo, a lo mejor estudió danza contemporánea, ¿sí? En ese entonces se manejaba mucho eso, y esto pues motivó mucho el corazón tanto de los invitados como del mismo cumpleañero, ¿verdad? Y él dice, pídeme lo que quieras, pero dijo Herodías, aquí soy, ¿verdad? Movida por el diablo. Hoy es el momento de que podemos acabar con aquel que nos está estorbando. ¿Sí? Así es que presiona a su propia hija y le pide esto. Dile a Herodes, ya que te ha prometido la mitad de su reino, pídele a Herodes que te traiga en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Qué tanto pudo haber presionado Herodías a su hija para que haya dicho eso? Tenía entonces mucha imposición sobre ella, ¿verdad? ¿Sí? ¿Habrá algo que esté pasando así en tu hogar o en tu propia vida? Algo que te esté incitando a hacer el mal, algo que te esté estorbando en tu vida espiritual. Córtale la cabeza a las malas influencias. Ahora Herodes dice más adelante que también se arrepintió, ¿verdad? Se arrepintió de haberle dicho a la hija de Herodías que le pidiera lo que quisiera, ¿verdad? Pero también él estaba siendo motivado ¿por quién? Sabemos que por el mismo diablo. Pero ¿quiénes eran sus invitados? Era gente muy importante y si él quedaba mal, se echaba prácticamente y quedaba mal delante de todos sus invitados. Aún él estaba influenciado por sus propios invitados, ¿verdad? Diciéndole, pues, ¿qué esperas? Ya te pidió algo. No que le ibas a dar la mitad de tu reino. ¿Sí? Ella ya cumplió. Ahora tú necesitas cumplir. Déjame decirte que muchas veces nosotros cometemos pecado porque hemos sido influenciados por algo o por alguien. Puede ser por personas que están débiles en la fe, o puede ser por personas que no tienen nada que ver con la fe. Y debemos de reconocer que están movidos por el maligno, por el diablo. El diablo, no, lo vuelvo a decir, no quiere que tú tengas algún tipo de relación con Dios. Y va a mover cualquier cosa, y va a usar cualquier cosa. Aún personas, escucha bien esto, aún personas dentro de tu familia van a ser estorbo en tu vida para que tú ya no hagas cosas para Dios. Habrá personas en este momento que te dicen, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Sí? Prende ahí tu Facebook, al cabo hay muchas iglesias.
¿sí? Que están en línea ahorita. Préndele a tu tele el enlace. Ahí hay muchas predicaciones. ¿Sí? ¿No es acaso esto movido por el diablo? No, el diablo ocupa personas débiles en la fe. Hermano, aquí quiero decirte algo. ¿Qué tan fuerte es el grado de pertenencia que tienes a esta iglesia? ¿O estamos jugando a la iglesia? No, ¿verdad? Cada quien, Dios ha dado diferentes lugares, diferentes iglesias, en donde cada uno de nosotros podemos echar raíces, en donde Dios puede transformar tu vida, tu corazón, tus emociones. Si eres de lo peor, déjame decirte que a través de la iglesia en la que Dios te permite, tú puedes ser transformado, transformada. Y Dios puede ocupar esa misma iglesia para tu crecimiento espiritual. Hermano, de verdad, córtale la cabeza a malas influencias. Si alguien te está exhortando a hacer algo que no está bien, algo que te esté alejando de tu vida espiritual de Cristo, ¿sí? En ese momento, córtale mejor la cabeza a esas malas influencias. En este caso, la mala influencia fue tanto para la hija de Herodías, por su propia madre, quien la incitó a cortarle la cabeza a algo que estaba bien. Y los invitados también de Herodes lo incitaron a Herodes para hacer, o que estuviera de acuerdo con algo que estaba mal. El cortarle la cabeza a Juan el Bautista. ¿Cómo se debió de haber sentido? En ese momento, Herodes, ahí en su éxtasis, manda a todos sus soldados: vayan inmediatamente al calabozo y tráiganme la cabeza de Juan el Bautista. Yo creo que hasta los soldados tuvieron temor de hacerlo. Y una vez que lo traen, una vez que está consumado todo ese pecado, imagínatelo enfrente, tener enfrente de ti, en una bandeja, la cabeza de un hombre justo. ¿Cómo te sentirías? ¿Te has sentido así? Después de haber consumado el pecado, después de que la gente te estuvieron diciendo no lo hagas, después de que la palabra de Dios nos ha estado diciendo no está bien, y tú terminas haciéndolo. En un momento es un momento de triunfo momentáneo, pero después te das cuenta y dices: qué bajo he caído. Tremenda situación, ¿verdad? Herodes prometió y tuvo que cumplir, porque era más fuerte, ¿sí?, su reputación que lo que él pudo haber hecho. En ese momento él tenía el poder para decir no, y no lo hizo. Por lo tanto, él no le cortó la cabeza ni al pecado, no le cortó la cabeza a aquella seducción satánica, estaba lejos de Dios, y no le cortó la cabeza a las malas influencias. Es un momento de reflexionar, ¿verdad? Hay muchas cosas, estoy seguro que está corriendo muchas cosas por tu mente en este momento, y es momento, por eso quise poner este título, para que recordaras precisamente esa película de la Reina Roja. Córtale la cabeza. Si algo te va a hacer enojar, enójate por el pecado. Si algo te va a hacer enojar, enójate por ti mismo, por la forma como eres, y decide cambiar, decide ser transformado por el Señor Jesús. El Espíritu Santo sigue trabajando en cada una de nuestras vidas, y Él mismo es el que está diciendo esto: córtale la cabeza al pecado, córtale la cabeza a la maldad, ya no cargues con eso. Ciertamente, y lo dijo mi esposa, en cualquier momento viene Cristo Jesús, y es momento de vivir ya en santidad, y es momento de decir al pecado adiós. Busquemos al Señor Jesús con todo nuestro corazón. Ahí en la Biblia nuevamente, versículo 9: entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho, pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, dio las órdenes necesarias. Así fue que decapitaron a Juan en la prisión, trajeron su cabeza en una bandeja y la dieron ¿a quién? ¿Cómo se sentiría la joven? Mal. La dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. ¿Cómo se sentiría la madre? Bien.
Después los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo, qué triste situación, y lo enterraron. Pero lo enterraron sin qué? Sin cabeza. Lo enterraron, luego fueron tristes a contarle a Jesús lo que había sucedido. ¿Cómo se sintió Jesús? Jesús supo el momento exacto en que le cortaron la cabeza a Juan el Bautista y sabía el por qué. ¿Sí? Triste. Dice la palabra, ¿verdad? Honrosa es la muerte a los ojos de Dios por uno de sus hijos. Claro que hay tristeza, o hubo tristeza en el corazón de Jesús. Pero más tristeza, ¿por qué? Porque hubo personas que no decidieron cortarle la cabeza al pecado. Si en este momento vamos a alegrar al Señor Jesús, hagámoslo con hechos, hermanos. Cortémosle la cabeza al pecado, a la seducción satánica y a las malas influencias. Amén. Si te vas a rodear, estaba viendo uno de los memes que ponen, si te vas a rodear, rodéate de personas que realmente te impulsen a ser mejor. Amén. Si ves a alguien espiritual en la iglesia, pégate más a esa persona. Si ves a alguien que lee la Biblia mucho, pégate a esa persona. Si ves a alguien que sepa de Biblia o que sepa orar, pégate a esa persona. Vale la pena. Te va a hacer crecer, te va a hacer madurar en tu fe, te va a hacer salir del hoyo quizá en el que te encuentras. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor Jesús, gracias porque eres bueno con nosotros. Dice tu palabra, para siempre es tu misericordia. Y esa misericordia se renueva de día en día porque grande es tu fidelidad. Y gracias por este mensaje, Señor, que una vez más, ciertamente la voz que clama en el desierto sigue gritando hasta este día. Y aunque le cortaron la cabeza, Señor, esas palabras siguen penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser a través de tu bendita palabra. Gracias porque tú eres quien nos exhorta, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a dejar el pecado, a dejar toda seducción malévola, Señor, del diablo, Padre. En el nombre de Jesucristo, llévanos, Señor, hasta la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Permítenos crecer, permítenos madurar en la fe, Señor. Permítenos ser apartados del pecado y de toda maldad, Señor. En el nombre de Jesucristo te rogamos, si hay alguien entre nosotros, si hay alguien que esté escuchando este mensaje, Señor, que debe dejar atrás su mala forma de vivir, o que está siendo advertido por algún pecado que esté mal, Señor, que en ese momento podamos dejar ese pecado, dar la media vuelta, Señor, y empezar a caminar y buscar y entrar por aquella puerta estrecha, Señor, porque ancho, dice la palabra, es el camino que lleva a la perdición. Permítenos entrar, Señor, por aquella pequeña puerta, Señor, que regresemos a la senda antigua, a la que es verdad, Señor, a la que lleva a la vida eterna. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a reconocer cuando algo está mal en nuestras vidas y permite que cada uno de nosotros podamos reconciliarnos en este momento contigo. Reconciliaos pues con Dios, dice la palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas nuevamente a tu pueblo, porque tú hablas nuevamente a cada uno de tus hijos y sabemos que tu voluntad es agradable y es perfecta y que, Señor, tu palabra penetra hasta lo más profundo. Gracias por lo que tú hablas en este día. Ayúdanos a ser apartados del mal y bendícenos, Señor. Gracias te damos. Oramos en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.